voy a dar una breve explicación sobre los cuerpos sólidos. Los cuerpos sólidos es una figura geométrica de 3 dimensiones, largo, ancho y alto, que ocupa un lugar en el espacio y en consecuencia tiene un volumen. Estos pueden estar clasificados en poliedros y los cuerpos redondos. Los poliedros son sólidos geométricos de muchas caras que contienen los siguientes elementos: las caras, ¿verdad?, las aristas y los vértices. Los poliedros los podemos clasificar en prima y pirámide, como lo podemos ver aquí en las figuras, porque ya los dos, tanto la prima como la pirámide, son la clasificación de los poliedros. Los cuerpos redondos son sólidos geométricos que tienen superficies curvas, tales como el cilindro, como vemos aquí en la imagen, el cono y la esfera. Prima, características y tipos. La prima es un poliedro limitado por varios paralelogramos y dos polígonos iguales, cuyos planos son paralelos. Los polígonos iguales y paralelos son la base del prisma. Las demás caras son la superficie lateral de la misma. Entre las características del prisma tenemos que la altura de un prisma es la distancia entre los planos de su base, como aparece aquí en la figura. En el prisma recto, su altura es igual a las aristas laterales. Otra de las características tenemos las caras. Las caras son las que se forman por las figuras planas de la misma. En este caso tenemos el segmento D y E, como aparece aquí, son las mismas, igual como esta, A y B, D y C, y D y C. Las aristas laterales son los segmentos que no pertenecen a la base. En este caso aquí tenemos el segmento E y D. Tenemos las caras, que son las que se forman por las figuras planas de la prisma. Aquí tenemos el plano A, E y B, que es una de las caras del plano. Tenemos los vértices, que son los puntos que unen al plano. Tenemos uno de ellos, son D, E, F y C, que son los vértices que unen a la figura. Tipo de prima. Entre ellas podemos mencionar las primas iguales y la prima de troncada. Las primas iguales se dice que tienen sus caras iguales y en consecuencia sus aristas y sus ángulos también son iguales. Es decir, que su base y su altura también son iguales. Los ángulos, como pueden ver aquí en la figura, son iguales al igual que sus segmentos. Y la base es igual a la altura. La troncada se puede decir que es la porción de un prisma comprendida entre la base y un plano no paralelo, que corta a todas las aristas. En este caso tenemos el plano paralelo, que está aquí en la figura, es el H, I y G. Y el plano no paralelo que conforma esta figura. Eso es lo que quiere decir la prisma troncada. Cabe destacar que de acuerdo con el número de lados de los polígonos que forman las bases, las primas pueden ser de la siguiente forma. Si tiene un número de 3 lados, este poliedro tiene polígonos de 3 lados, por eso se le llama triangulares. Si tiene 4 lados, este poliedro tiene su polígono de 4 lados, por eso se le llama cuadrangular. Y si tiene 5 lados, este poliedro se llama pentagonal, porque son de 5 lados. Esto, entre estos ejemplos, hay muchos más, que hay de 6 y de 7 lados en adelante. Pirámides. Es un poliedro con una cara llamada base, que es un polígono cualquiera, y las otras caras laterales son triángulos con un vértice común o cúspide de la pirámide, como podemos ver aquí reflejada en la figura. Su altura es la perpendicular trazada del vértice a la base. Como lo podemos reflejar aquí, para diferenciarlo con el color verde. De acuerdo con la clase de polígonos de la base, las pirámides pueden ser triangulares, hexagonales, entre otras. Aquí podemos ver la base es un polígono, el vértice F es el vértice común, la altura
Y podemos calcular el volumen de la pirámide de la siguiente manera, como aparece expresada aquí. El volumen es igual a 1/3 del producto del área de la base por la medida de la altura, como aparece reflejada aquí en la pizarra. Propiedades de los poliedros. Cálculo de área. El área lateral de un prisma o pirámide es la suma de las áreas de sus planos laterales, como lo podemos visualizar en este poliedro. Los planos laterales de esta figura están comprendidos por el vértice A, B, D, F, D, D, E y C, A, C, E y F. Para calcular el área lateral, que se dice que es la suma de las áreas de los planos laterales, entonces se corresponde de esta manera. Área lateral es igual a B, D, F más B, D, E, C más A, C, D y F, como lo contempla la figura. Ahora bien, para calcular el área total, se dice que es la suma del área lateral más el área de las bases. El plano de las bases está contemplado por dice A, B, C y D, E y F. Para hacer el cálculo del área total, que es la suma del área lateral más la área de la base, queda representado de esta manera. Área total es igual a área lateral más el área de la base. Volumen de un poliedro. Es la medida del espacio limitado por el cuerpo y para medirlo se toma como unidad un cubo de arista igual a la unidad de longitud. Se dice que dos poliedros que tienen igual volumen se llaman equivalentes. En este caso vamos a medir el volumen de un octoedro. El octoedro podemos calcular su volumen volumen es igual a las dimensiones de A, que es el largo del octoedro, por B, que es el alto, por C, que es lo ancho. También lo podemos calcular de la siguiente manera. Volumen es igual al área del rectángulo, que en este caso sería, aquí como aparece la imagen, la base del rectángulo, por la altura, en este caso la dimensión B. Entonces, altura es igual a la dimensión B. Continuando con la clasificación de los cuerpos sólidos, también tenemos los cuerpos redondos. Como le dije anteriormente, los cuerpos redondos son sólidos geométricos que tienen superficies curvas, tales como el cilindro, el cono y la esfera. El cilindro podemos decir que es la porción de espacio limitado por una superficie cilíndrica de revolución y dos planos perpendiculares al eje. Su base, como tenemos aquí en la figura, son las secciones producidas por los planos que son dos círculos. Aquí como podemos ver en la figura. El área lateral del círculo, el área lateral del cilindro es el área de la superficie cilíndrica que lo limita. Para calcularla tenemos la siguiente fórmula. Área lateral es igual a 2pi por R por la generatriz. 2pi por R es la longitud de la circunferencia, como lo tenemos aquí en la figura. Son todos círculos o discos, como se puede decir. Y la generatriz es la altura del cilindro, que en este caso, como la tenemos, el área lateral, que son los segmentos BC y AD. Para calcular su área total, se puede decir que es el área lateral más el área de dos bases y el área de cada base. En este caso queda representada de esta manera. Área total es igual al área lateral más 2 por el área de la base. El área de la base se calcula de la siguiente manera, que queda AB es igual a pi por radio al cuadrado, quedando representada o expresada de esta manera. Área total es igual a 2pi
por R, por la generatriz, que es el área lateral que tenemos aquí, más 2pi por radio cuadrado, que es el área de la base. En este caso serían los círculos del cilindro. Para calcular el volumen del cilindro, se puede decir que el volumen es el producto del área del círculo por la altura del cilindro. En este caso, queda representada de la siguiente manera. Volumen es igual al área del círculo por la generatriz. El área del círculo se calcula A es igual a pi por radio al cuadrado, quedando la fórmula general para calcular el volumen del cilindro. Volumen es igual a pi por radio al cuadrado por la generatriz, que viene siendo la altura de la base del cilindro. Cono es la porción de espacio limitada por una superficie cónica de revolución y un plano perpendicular al eje. Se dice que la base del cono es la sección. Como tenemos aquí en la figura, es la sección completa de la base en la figura cónica. La altura es la distancia que hay entre la base y la superficie. Y el radio es el radio de la base, como tenemos aquí en la figura, del punto B al C, quedando para calcular 2pi por la radio. Es el punto que hay de la base al centro, de la circunferencia a un punto de C. Vamos ahora con el área lateral del cono. El área lateral se puede decir que es igual a la semicircunferencia de la base multiplicado por la medida de la generatriz. En este caso quedaría en 1/2. La fórmula para calcular el área lateral queda expresada de esta manera. Área lateral es igual a 1/2 por 2pi por la radio por la altura o generatriz. Simplificamos el 2 y queda de la siguiente manera. Pi por la radio por la altura o generatriz. Así queda calculada el área lateral del cono. Ahora vamos a calcular el área total. Se dice que es la suma del área lateral más el área de la base, quedando representada de esta manera. Área total es igual al área lateral más el área de la base. Su fórmula definitiva del área total es área total igual a pi por la radio por la generatriz más pi por radio al cuadrado. Ahora vamos a calcular el volumen del cono. Se dice que el volumen es el límite del volumen de una pirámide inscrita de base regular, cuyo número de lados aumenta infinitamente, quedando representado de la siguiente manera. Volumen es igual a 1/3 por pi por radio al cuadrado por la generatriz.